19 de agosto de 2018. Este fue el día en el que se llevó a cabo el concierto debut de las chicas titulado Luna Birth, el nacimiento de Luna, en el Olympic Hall de Seúl, Corea del Sur. Así se presentó su primer mini álbum, Plus Plus, al día siguiente, el 20 de agosto de 2018, marcando la fecha debut de Luna. Luna nació en su propio universo con 3 equipos con una estructura única. En otras palabras, no fue diseñado como un grupo dividido en 3 unidades, sino que 3 equipos se formaron para crear un solo universo. Luna One Third es una combinación de chicas presentes en el planeta Tierra. Estas chicas representan las escenas más realistas y prácticas que se pueden encontrar fácilmente en la calle o en la escuela. Kijin, Hyunjin, Hazel y Bibi comienzan sus historias en Francia, Japón, Islandia y Hong Kong para unirse en una sola. Luna Odd Eye Circle se sitúa entre la Tierra y el cosmos. El inicio de Odd Eye Circle fue la observación de 3 lunas Odd. Las chicas mutantes o varietales se reúnen para formar Odd Eye Circle y se muestran al tomar el control de las relaciones amorosas en lugar de esperar pasivamente. Luna YYXY también se conocía como edenismo, ya que se ubicaba más allá de la Tierra de One Third y la Tierra Media de Odd Eye Circle, en el lugar que llamamos Utopía. Pero las chicas del Edén deciden negar las reglas y se embarcan en una búsqueda prohibida para encontrar sus identidades. Las emociones de cada chica, fe, esperanza, amor e ira, se unen para formar un ser llamado YYXY. Luna, construyendo el Lunaverse con convicción y seguridad, finalmente reúne a sus 2 integrantes y da el primer paso. Pero, ¿qué significa Luna? Su nombre en coreano, Idarwi Sonyo, significa chica del mes, debido a la metodología pensada para el proyecto de ir revelando a cada integrante con un solo, videoclips y subunidades en diferentes meses, aunque son conocidas principalmente como Luna, estilizado como Luna. En este nombre que todos conocemos y se encuentra en sus intros de cada MV, podemos ver el reordenamiento de las primeras consonantes de su nombre coreano. Por ejemplo, veamos en pantalla las consonantes y también cómo si las reordenamos se puede leer Luna. Además, como dato curioso, su estilización a Luna hace uso del alfabeto griego o por lo menos remite a este. La L a lambda, la O a omicron, una O breve, la N al símbolo de pi y la A al símbolo delta. Si colocamos todas las letras del alfabeto en orden, no solo se leería Luna, sino también loop o loop en inglés, que significaría en bucle, que se repite o reiterado, remarcando así la naturaleza del Lunaverse. E incluso si la A no hace sentido en ser representada por la letra delta, podríamos decir que es alfa, a lo cual leeríamos loop y el símbolo de alfa, que casualmente parece la mitad de un signo del infinito. Antes de pasar al análisis del mini álbum debut del grupo, como siempre quiero pasar por las imágenes teasers. Contamos en este caso con 2 versiones, la versión A y la versión B. Si están interesados en un análisis a profundidad de la versión A, pueden ir al video anterior donde dedicamos un video completo a Favorite, que es donde aparecen estas imágenes. Pero si quieren un breve resumen, podemos decir que estos outfits son similares a los de Odd Eye Circle, pero con faldas de color gris. Quiero hacer foco principalmente en la versión B, que será la que más cosas interesantes presenta para analizar. Estas imágenes conceptuales parecen tomar lugar en la Tierra Media, que, como dice la descripción que leí al principio del video, se ubica entre la Tierra y el cosmos, siendo esta última una nueva locación, y muy probablemente donde las chicas pretenden llegar para crear su nueva luna o mundo. En estas fotografías, las integrantes visten ropas asociadas a Odd Eye Circle, pero caracterizadas por el color blanco, unas camisas blancas, medias blancas e incluso las características Converse blancas de esta subunidad. Un pequeño tip para identificar las relaciones con el mundo Odd es la tela de jean o denim, que en este caso las vemos usar en los shorts que visten. En este mundo abandonado y con una piscina completamente vacía, podemos ver a las 12 chicas subidas en 4 plataformas y distribuidas según los planos en los que residen. En el nivel superior, la Tierra con Hijin, Hyunjin, Hazel y Bibi. Continuamos con Yeojin en un plano intermedio que puede ser aquel bosque donde se perdió. Tenemos también a Odd Eye Circle en la Tierra Media y por último tenemos a Eden o Utopía con YYXY. Esta imagen también es utilizada como portada del álbum.
Esta versión del álbum cuenta con una imagen muy particular de las 12 chicas sentadas en una pista de carreras abandonada que nos recuerda a Luna One Third. Y siguiendo con este concepto puro y amigable, vayamos al último set de la Tierra Media, donde vemos a las chicas con vestidos blancos, coronas de flores y algunos destellos de colores saltando hacia el cielo. Incluso las vemos divididas en dos mitades, por un lado Bibi, Cherry, Yeojin, Gowon, Chu y Haseul, y por otro Jinsol, Kim Lip, Hyunjin, Olivia Hye, que ya sé que ahora es Hyechu, pero le voy a seguir diciendo Olivia por el momento y por cuestiones de lore, Heejin e Eve. De estas imágenes destaco aquellas en las que, tomadas de las manos, parecen festejar o celebrar algo en círculos, una imagen muy similar a la que veremos en Why Not a futuro. Para comprender este acto remitiré al video titulado La historia de Chernabog, la enciclopedia del mal de Cinema Club, donde menciona que las brujas se reunían a celebrar la noche de Walpurgis, e investigando este hecho sucede el 30 de abril. Es el día en que Suecia saluda a la primavera con canciones y hogueras. La noche de Walpurgis, Valborg en sueco, da el pistoletazo de salida a la primavera, y sabemos cómo la primavera en el Lunaverse es un elemento lírico y metafórico para indicar que un corazón frío ha florecido, de forma similar a cómo Luna se ha completado. Este último comentario me lleva, creo yo, a la imagen más importante a tomar en cuenta: las dos integrantes reunidas bajo una gran luna con matices entre rojo y rosado, muy similar a la de Girlfront. ¿Será esta la luna con la que Luna tanto ha soñado? Como dato extra, tenemos algunas imágenes del concierto Lunaverse vista en posteos promocionales que encontramos nuevamente en las postcards del mismo. En ellas encontramos a todas las miembros sosteniendo una lámpara con forma de luna, y estoy seguro que es exactamente el mismo que vimos en Love Cherry Motion. Ahora sí, pasaremos a analizar todas las pistas y canciones de este primer mini álbum del grupo entero titulado Plus Plus, pero antes leamos la descripción para comprender el significado del mismo. Plus Plus representa el efecto Plus Plus que Luna One Third, Odd Eye Circle, YYXY y Yeojin se reúnen para crear. Esto confirma un poco aquellos datos de Odd Eye Circle que indicaban que juntas iban a maximizar el poder que surge de la unión de las 12 chicas, la misma unión que estamos viendo en este mini álbum. Sin más dilación, vayamos con las canciones. Pista número 1, Plus Plus. Esta pista es una mezcla de las canciones de introducción de todos los álbumes anteriores, tanto de Luna One Third, Odd Eye Circle como YYXY. Escuchemos un poco. Pista número 2, High High. La canción titulada High High es una canción del género High Energy que irradia energía positiva gracias a la reunión de las 12 miembros. El deseo de hacerse los difíciles se refleja en la letra a través del carácter de cada miembro. High High es una canción que expresa la emoción, euforia y confusión del primer amor. La letra está narrada desde la perspectiva de una chica que siente una fuerte atracción, pero también cierta timidez y vulnerabilidad. Juega con la dualidad entre querer acercarse y tomarse su tiempo, entre la dulzura de los sentimientos y el miedo a que sean demasiado. La expresión high high simboliza ese estado elevado, acelerado y embriagador del enamoramiento juvenil, donde el corazón se acelera como si volaras. Esto lo podemos ver principalmente en esta parte de la canción. El video musical oficial de High High, dirigido por el director visual Dichipedi, narra cómo Luna One Third conoce a Odd Eye Circle y cómo estas chicas se unen con YYXY para elevarse al cielo, con innumerables simbolismos visuales escondidos en las escenas. Con esta descripción sabemos ya la narrativa del videoclip, cómo las chicas se conectan y encuentran en el vasto universo cíclico que es el Lunaverse. Es por ello que para analizarlo reorganicé varios de los frames y escenas presentadas. Así que vamos allá.
El MV de HiHi comienza con una nueva versión de la intro, similar a la de Luna 1/3 con fondo blanco, pero se destaca por mostrar el color de todas las integrantes por orden de debut. El videoclip empieza con Jinsoul observando el cielo y recitando las siguientes líneas. Now it's been a long day. I will sing today. Your summer, I'm sure. Estas frases nos dan a entender que Jinsoul se encuentra buscando a alguien que sabe que está en alguna parte del mundo, y creo que no es casualidad que luego veamos a Kim Lip observando la luna desde una estructura roja. Así vemos a varias de las miembros mirar el cielo como si sintieran una conexión con las demás, y cuando los ojos de Heejin van a abrirse, el foco de la cámara se centra en los de Kim Lip, principalmente su ojo izquierdo, donde está su Odd Eye, un claro recurso gráfico no solo del despertar de su poder, sino también de Heejin como introductora de este universo. Inmediatamente después de esto tenemos una serie de imágenes con frases, colores e idiomas diferentes que destellan ante nosotros. Vamos a analizar y traducir cada uno de ellos. Primero, Luna en ruso, junto a una imagen de una luna azul. Unmei en japonés significa destino, y tenemos de fondo un color plano Eden Green o verde Edén, el color de Gowon. Tenemos una frase en francés que significa más alto de lo previsto, o también puede traducirse como más arriba de lo esperado. Se presenta con un fondo naranja. En portugués, Chicas del Mes, una referencia al nombre en coreano del grupo. Acá vemos una luna similar a la primera pero en rojo. En chino significa el comienzo del destino. En árabe también tenemos una frase que dice vuela alto. Tenemos vietnamita para 12 chicas y tenemos un fondo con hexágonos y el color de Eve. En coreano, el título de la canción HiHi con un color verde. Las expectativas es una frase en español que vemos con otra luna, pero en este caso de color violeta. ¿Se dieron cuenta de que esto solo sucede con las integrantes de Odd Eye Circle? Tenemos en japonés significa despegar, alzarse en vuelo o emprender el vuelo. Alemán para el encuentro y comienzo de 12, y esta frase la vemos junto a dos líneas blancas paralelas en un fondo negro. Telihol es una palabra en húngaro que significa luna llena. Y por último, Lunaverse, en un fondo blanco con puntos grises que me recuerdan de alguna forma a Vivid de Heejin. Hablando de ella, Heejin se encuentra con una variación del outfit de Odd Eye Circle y tiene la peculiaridad de estar vistiendo verde. Se encuentra viendo al cielo y podemos observar cómo la luna está en un estado menguante, lo cual en nuestra realidad significa que al completar su órbita podemos ver un delgado borde de esta. Asimismo simboliza que Luna aún no se ha completado en este ciclo. Y es esto lo que me deja pensando, ¿acaso ya han intentado encontrarse en otras instancias? Quizás esta no sea la primera vez que las chicas intentan buscarse. En otro lugar, observando la misma luna, tenemos a Kim Lip en un puerto lleno de contenedores y esa maquinaria roja, su color representativo. Se acerca a una Cherry en estado de sueño y al despertarse se ve con Kim Lip, quien le sonríe. Esto me recuerda a cómo Kim Lip corrió tras Cherry en Sweet Crazy Love. Como dato curioso, Cherry viste una remera amarilla en referencia a su color complementario y a Hyunjin. Juntas comienzan a correr a toda velocidad, un motivo recurrente en este videoclip. En este caso, ambas se encargarán de ir buscando a las otras integrantes. De hecho, sabemos que Kim Lip y Cherry son las primeras, junto a Jinsoul, en encontrarse dentro de la historia, y son el catalizador de todo lo ocurrido hasta ahora. Es acá donde sucede algo curioso. Hyunjin también estaba observando el cielo en una locación muy similar a la de Around You, y es allí donde Cherry la encuentra, haciendo que ambas festejen. Quizás Hyunjin buscaba a Cherry en Around You. Por su parte, Kim Lip corre entre muchas telas rojas colgadas y termina encontrando a Heejin en un tejado, el mismo en donde se encuentra Eve en su solo. Podríamos decir que hasta ahora las chicas de Odd Eye Circle han encontrado a dos de Luna 1/3, Heejin y Hyunjin. El caso de Yeojin y Haseul es bastante particular. Completamente sola en un pastizal que fácilmente podría ser la Tierra Media y con pétalos blancos que han aparecido en MVs como Eclipse y representan este descongelamiento, Yeojin
Hyojin se encuentra observando al cielo y la luna. Alguien se acerca por detrás y es nada más ni nada menos que Hasul, quien parece haber encontrado finalmente a Hyojin. Por su parte, la última integrante de Luna One Third y quien sabemos tiene algunos poderes debido a su Odd Eye especial o Starry Eyes según My Melody, My Sunday, es Vivi, y podemos verla comenzar a correr desde unas vías de tren e incluso pasa por la pista de carreras de Love and Live. Es curioso porque en este caso Vivi regresa a la pista y tenemos la simbología de los trenes como un medio de transporte que simboliza el viaje de las chicas hacia su destino. Las chicas de YXY, como siempre, tienen un arco narrativo mucho más lineal. Tenemos varias representaciones de la caída de las chicas de Den, así que voy a intentar ordenarlas de la mejor forma posible. Por un lado tenemos a Eve en la Tierra, quien hacia el final del videoclip también comienza a correr, aunque lo importante serían las escenas de Chu y Gowon cayendo de Den, simbolizadas cuando abren juntas aquellas puertas y luego junto a Eve reaccionan a algo que sucede detrás de ellas. Es en este momento que me gustaría pasar a Olivia Hye, quien se ve acorralada por Odd Eye Circle en este espacio oscuro donde estaba perdida, principalmente por Shinsoul. En este momento podemos escuchar lo siguiente. Por algún motivo, Olivia escapa teletransportándose a aquella plataforma más alta que simboliza a la Tierra, y desde allí arriba logra ver a Eve, quien la saluda. Al verla, ambas sonríen y Olivia da un salto de fe. Pero, ¿por qué? ¿Acaso no estaba enojada con ella? La respuesta es sencilla. Olivia perdonó a Eve, porque también sabe que fue ella quien pidió ayuda a Odd Eye Circle para que la rescataran. Y es entonces que vemos una luna llena en plena luz del día. Luna se ha completado. Gowon y Chu en los columpios amarillos activan unas bengalas del mismo color, el color de Hyunjin, que se esparce por el cosmos. Todas las chicas se ponen en posición para correr. Es hora de ir mucho más alto y todas juntas. Y antes de arrancar tenemos otro pantallazo de frases. Por ejemplo, plus plus con los colores de Hyunjin, Hijin y Hasul. Una frase en japonés para preparados, ensemble en francés, todos juntos. Pierwsze kroki en polaco, primeros pasos. Vamos voar, portugués para vamos a volar. Comenzar en portugués. Plus plus con los colores de Chu. Lepesek en húngaro, que se traduce a pasos. Kirana con un fondo estrellado es indonesio para hermoso o rayo de luz. Y por último, Orbit, el nombre del fandom. Mientras ellas corren y vemos escenas en el mismo tejado donde está Hijin de las 12 chicas con sus outfits rojos y una toma en especial de Hyunjin que recuerda a aquella versión del Cinema Theory, en aquel puerto donde estaba Kim Lip, las vemos bailar también con ropas de jean o denim. Y si prestan mucha atención, podrán notar que el piso está mojado como si hubiese llovido. Recordemos que esto es un vínculo con Shinsoul. Para concluir, vemos a Hijin correr lo más rápido que puede y subir hacia adelante como representación de Luna en su totalidad. El título de la canción High High significa esto: buscar nuevas alturas, llegar mucho más alto, ascender. Y como vimos en este videoclip, este es solo el primer paso del grupo. Dicho esto, sigamos con el resto de canciones que creo que tienen mucho lore y teorías para hablar. Pista número 3, Favorite. Para un análisis a fondo, les recomiendo ver el video de análisis a Favorite en donde desglosamos los significados de esta canción, aunque en resumen podría decirles que al igual que High High, nos cuenta el camino de las chicas hasta unirse como grupo completo. Pista número 4, Yeolgi. Traducida como hit en inglés, calor, el nombre coreano Yeolgi, entre paréntesis 9, nos deja con la intriga sobre el significado de ese número entre paréntesis. Curiosamente, en el álbum Repackage que analizaremos próximamente, este título pasa de ser el número 4 al número 9. La canción Yeolgi Hit trata sobre una invitación a vivir un momento intenso y liberador, alejándose de las preocupaciones y flotando cada vez más alto, tanto literal como emocionalmente. Expresa el deseo de escapar con alguien especial por un día, dejando atrás el miedo y la ansiedad, y disfrutando un vuelo simbólico hacia lo desconocido, hacia algo mágico y único. Hay una mezcla de euforia, incertidumbre y romanticismo, y un fuerte énfasis en la confianza mutua, y el deseo de conexión profunda antes de que las cosas puedan cambiar. 뜨거워진 열기, 에이.
멈춰줄래 윈디 You know, you know, you know, you know Hey 원래 그런 거야 Hi 오를수록 숨차 You know, you know 하나도 겁내 필요 없는데 나랑 높이 위로 붕붕 켜 하늘 높이 위로 붕붕 켜 Hey 더 멀리 가도 좋아 Right 알 수 없는 비행 컬럭 You know, you know Try 손을 잡는 구름 Time 어느샌가 훌쩍 You know, you know You know, you know A lo largo de la canción comprendemos que Hit es la continuación de Hi Hi. Es lo que sucede cuando las chicas comienzan a ascender. Pero, ¿qué es lo que sigue luego de que se encuentran? ¿Hacia dónde irán las chicas una vez reunidas? 눈으로 보아도 너는 믿을 수가 없지 지금 기분을 다 알아 끝난 게 아니야 알 수 없는 우리 비행 널 데려가 더 위로 오늘 난 너를 위해 준비했어 아름다운 별 더 높이 붕붕 끌려 여기서 끝이 아니야 고개 들고 나를 찾아봐 저기 다 있든 tonight 나보다 최선이 더 채워줄게 하늘위 더 높이 붕붕 들려 위로 또 나를 보다 최선이 더 채워줄게 하늘위 더 높이 붕붕 들려 위로 Pista número 5. Perfect Love. Un amor perfecto es lo que se retrata desde la primera estrofa de la canción. Oh baby hold on 보자마자 놀랬잖아 넌 내 이상형 짜릿하게 스치 순간 부딪힌 이 둘의 시선도 말은 뭐해 완벽하잖아 지금 분위기 심상치 않아 우리 케미스트리 신선하잖아 baby 진심이야 뭔가 달라 이제껏 느껴본 적 없던 love 하나 둘씩 들어맞는 이 느낌 It's a perfect love It's a perfect love Incluso diría que podría simbolizar la conexión que hay entre las chicas y cómo corren hasta encontrarse. Si no, prestemos atención a las próximas estrofas. Yeah, hold on. 틀린 구석 하나 없이 맞아. 자꾸 끌려. 한시라도 떨어지면 안 된다는 말이야. 뭐라 하던 간에 누구라도 정신 못 차릴 만큼 너에게 뛰어들 준비가 됐어. It's a perfect love. It's a perfect love. Pista número 6. Stylish. El término stylish es utilizado para describir a alguien elegante, y esta pista nos cuenta sobre lo elegante que puede llegar a ser aquella persona que te gusta ante tus ojos y cómo te encantaría hacer todo con esa persona. Esto se ve reflejado principalmente en el estribillo de la canción. Escuchemos un poco. 반짝이는 you're my style. 투명하게 make you mine. 투명하게 make you mine. Hey, 넌 나만 아는 jolly shine. 내게 어울리는 style. You're so stylish, 먹어봐 mileage. 용기를 내 make you mine. Make you mine.
Pero como toda canción de Luna, podemos encontrar varios easter eggs o curiosidades. Vayamos escuchando y analizando parte por parte esta canción. Kim Lip comienza la canción y ya nos habla de un corazón y colores de ensueño. Nosotros sabemos que la metáfora de un corazón descongelado o movilizado es muy importante en el Lunaverse, así como esta mención de colores y el hecho de que sea de ensueño podría conectarnos con un aspecto onírico del Lunaverse, que me gustaría explorar en futuros videos. Jin Soul continúa con, lo que creo yo, una referencia a los Odd Eyes y el hecho de girar en el mismo lugar como si estuviera orbitando o dando vueltas, quizás como en Around You. En este caso, creo que Yeojin hace una referencia a Kiss Later. Y Cherry a Puzzle junto a Jin Soul. Pero una de las partes más importantes creo que es la de Heejin, que funciona como un break. Acá hay un ad-lib que dice Shades in my eyes. Podría referir a los Odd Eyes, pero Heejin menciona el país de las maravillas para encontrar al resto de integrantes. Recordemos que Vivid y la presencia del conejo blanco es una referencia a este antiguo cuento. Jin Soul y Hyunjin cantan un fragmento que me recuerda a Rendezvous de YXY, como si las chicas estuvieran enviándose señales para encontrarse. Yeojin habla sobre la curiosidad como principal motor en la búsqueda del Lunaverse y, curiosamente, en el álbum Repackage contamos con la pista Curiosity. Cherry marca la unión de las chicas con la siguiente línea. Pero para cerrar finalmente, me gustaría mostrarles la siguiente línea de Chu, que nos vincula con las burbujas del pez Blue Beta de Jin Soul y también con el futuro del grupo en Lucemble con Hyejub estallando una burbuja. Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? Claramente, Hi Hi es la unión de las 12 chicas, como Odd Eye Circle encontró a Luna 1/3 y luego ayudaron a YXY a caer de Den. Y ahora, ¿qué sucederá? Gracias al resto de pistas, sabemos que las chicas avancen hacia el cosmos unidas y sin dudas no va a ser un camino fácil. ¿Cómo escaparán de este universo y romperán con las reglas ya establecidas? Eso lo veremos en los próximos videos. Dicho esto, espero les haya gustado este video analizando Hi Hi y el álbum Plus Plus. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de cuando subo un nuevo video. Y no se olviden de comentar para ayudar al canal a llegar a más personas. Nos vemos en la próxima.